Abandonad toda esperanza vosotros que entráis aquí. Esa es la frase que Dante lee en la puerta del infierno. Pero, ¿y si esa puerta no fuera solo un lugar en el más allá, sino un espejo de lo que cargamos dentro de nosotros? Imagina conmigo. Te despiertas temprano, cumples tu rutina, sonríes, trabajas, publicas una foto con filtro y un pie de gratitud. Pero por dentro, sientes que estás en un tipo de repetición sin sentido. Nada está exactamente mal, pero todo parece suspendido. No estás en un sufrimiento agudo, pero tampoco estás realmente vivo. Si alguna vez te has sentido así, atrapado sin saber bien dónde o por qué, entonces tal vez este video sea, para ti, un mapa. Un mapa simbólico para descifrar tus propios laberintos emocionales y espirituales. Y ese mapa fue dibujado por un poeta del siglo XIV. En su monumental obra, La Divina Comedia, Dante Alighieri construye 3 mundos: infierno, purgatorio y paraíso. Pero el infierno, con sus 34 cantos y 9 círculos, quizás sea el más cercano a nuestra realidad psicológica. No habla solo de pecadores del pasado, sino de las prisiones del alma en las que todavía caemos hoy. La compulsión, la apatía, la ira crónica, la ilusión de la posesión, la traición a uno mismo. Y si miramos bien, esas prisiones no están allá abajo, habitan en nuestra rutina, en la manera en que reaccionamos, o evitamos, o huimos. Y hasta el final de este video, reconocerás en qué círculos has caminado y tal vez encuentres la salida para comenzar a ascender, no con promesas mágicas, sino con conciencia, con lucidez, con poesía. Ahora dime, ¿cuándo fue la última vez que descendiste dentro de ti para realmente liberarte? Si este viaje ya está teniendo sentido para ti, considera dejar tu like y suscribirte. Tenemos mucho por explorar juntos. ¿Alguna vez te has sentido perdido, incluso sabiendo dónde estás? Como si tuvieras un mapa en las manos, pero los símbolos ya no tuvieran sentido. Dante también se sintió así, y fue en ese momento, en la mitad de su vida, cuando se encontró en una selva oscura. En la mitad del camino de la vida, me encontré en una selva oscura, pues la vía recta se había perdido. Estas son las primeras palabras del infierno. Y quizá también sean las palabras más sinceras del alma moderna. Allí, en medio del miedo, Dante encuentra un guía inesperado: Virgilio, un poeta de la Roma antigua, el autor de la Eneida, que siglos antes ya había descrito el descenso de un héroe al mundo de los muertos. Esa elección no es casual. Virgilio representa la razón, la sabiduría clásica, el lenguaje refinado, pero también los límites de la mente que intenta explicarlo todo. Es aquel que puede mostrar el camino, pero no atravesar el cielo. Puede describir el abismo, pero no ofrecer salvación. Esta alianza entre Dante y Virgilio nos revela algo profundo. Incluso la razón necesita humildad ante el misterio. A veces, saber no basta. Es necesario sentir y confiar en aquello que aún no se ve. Piensa conmigo. ¿Cuántas veces intentaste resolver tu dolor con lógica? Organizaste las ideas, hiciste listas, planeaste, pero seguiste vacío. Tal vez, lo que faltaba era un guía, no un genio, sino alguien que ya conociera los subterráneos del alma, alguien que hubiera caminado entre monstruos y regresado para contarlo. ¿Y si ese guía ya está a tu lado, pero aún no sabes reconocerlo? Si sigues hasta el final, entenderás cómo este descenso puede en realidad ser el primer paso hacia el renacimiento, y dónde está la salida más allá de la razón. Justo después de cruzar la temida puerta del infierno, Dante encuentra un lugar que no parece tan terrible. No hay gritos. No hay fuego, no hay monstruos. Solo un silencio pesado y rostros sin brillo. Allí está el limbo, el primer círculo del infierno. Habitan allí los justos que, por alguna razón, no conocieron la luz plena. Son filósofos, poetas, personas buenas,
pero que no poseen fe. Viven una existencia correcta, pero sin trascendencia. Si observamos con atención, el limbo no está solo en los libros antiguos, está en nuestro tiempo, en la forma en que mucha gente vive hoy. Personas productivas, funcionales, educadas, pero sin alma en los ojos. Viven en una especie de neutralidad emocional. Nada duele demasiado, pero tampoco nada encanta. Es el estado de la apatía lúcida, saber que algo falta, pero no poder nombrar qué es. Es como mirar la propia vida desde afuera, responder todo bien por reflejo, desconectarse sin darse cuenta, vivir en borrador. Dante coloca en el limbo a figuras grandiosas, como Homero, Sócrates y Virgilio, no como un castigo moral, sino como una metáfora de aquello que la razón por sí sola no puede alcanzar. Ellos caminan, pero nunca bailan. Piensan, pero no se elevan, porque les falta una chispa que solo el deseo espiritual despierta. Ahora piensa conmigo. ¿Has tenido etapas así? Momentos en los que todo estaba ok, pero en el fondo te sentías como una sombra de ti mismo. Quizás estabas en tu propio limbo. Y lo más peligroso de ese lugar es que no parece una prisión. Si reconoces el limbo, puedes estar más cerca de salir de él. Aún hablaremos de los vientos que te arrastran, los pesos que cargas y el hielo que congela tus afectos. Cuando Dante avanza en su descenso, llega al segundo y al tercer círculos, donde los pecados dejan de ser intelectuales y pasan a ser carnales, la lujuria y la gula. Pero no te equivoques, aquí no se trata solo de sexo o comida. Estos círculos hablan de algo mucho más profundo, el deseo como viento y el cuerpo como vela suelta a la deriva. En el círculo de los lujuriosos, Dante ve almas siendo arrastradas por una tormenta interminable, girando en el aire, sin control, sin descanso. Allí están Francesca y Paolo, dos amantes consumidos por un deseo prohibido. Francesca dice, el amor nos llevó a una muerte común. Y añade, la lectura de un libro fue lo que encendió nuestro fuego. ¿Cuántas veces nuestro deseo comienza así? Con una frase, una mirada, un clic. Y cuando nos damos cuenta, ya estamos en el ojo del huracán. Hoy, el viento no es literal, pero sopla a través de las redes sociales, de las aplicaciones, de las adicciones digitales. Somos arrastrados por pasiones instantáneas, por carencias acumuladas, por afectos que no siempre elegimos. Y en el círculo siguiente, Dante encuentra a los golosos, no como comilones, sino como almas atascadas en barro, bajo una lluvia densa, oscura, interminable. El placer aquí también es compulsivo. Es el hambre de anestesiar lo que duele. Imagina, estás exhausto, te sientas en el sofá, enciendes cualquier serie, comes algo sin hambre, deslizas el dedo por la pantalla durante 2 horas y al final te sientes aún más vacío. Ese es el círculo. No porque hayas pecado, sino porque algo en ti quería escapar del dolor y el placer era la ruta más rápida. La pena de estos círculos, el contrapaso, es girar sin cesar, porque el deseo que no se comprende se repite, y el placer que se convierte en fuga se agota. Entonces te pregunto, ¿qué te ha estado arrastrando sin que lo percibas? ¿Cuál es el viento invisible que sopla dentro de ti y que tal vez hayas llamado amor, hambre o carencia? Muy pronto hablaremos de los pesos que empujas cada día, y ni siquiera lo notas. Pero ahora, nombrar tus propios vientos internos ya es el primer paso para plantar raíces. ¿Alguna vez sentiste que siempre estás cargando algo, incluso cuando intentas descansar? Una ansiedad constante, un peso invisible, como si algo te empujara todo el tiempo. Dante desciende un círculo más, y ahora el escenario cambia. 2 multitudes se enfrentan en lados opuestos, empujando enormes pesos, en un movimiento eterno y sin propósito. Son los avaros y los pródigos. De un lado, aquellos que nunca soltaron nada. Del otro,
los que nunca supieron guardar. Ambos aprisionados por el mismo desequilibrio, la ilusión de control sobre aquello que en realidad nunca fue suyo. La pena es simbólica, empujar para siempre una carga que nunca conduce a ningún lugar. ¿Has vivido esto alguna vez? Trabajar cada vez más, no por ambición noble, sino por miedo a la escasez. Esforzarte hasta la extenuación por cosas que ya ni deseas. O gastar por impulso, acumulando deudas, porque algo dentro de ti necesita compensar la sensación de no tener valor. Esos son los pesos. Y lo más cruel es que no son visibles. Están hechos de números, de estatus, de apariencia, de expectativas ajenas, o incluso de memorias de infancia, como aquel elogio que solo llegaba cuando lo hacías bien. Dante muestra que esos dos extremos no son opuestos, son gemelos. Ambos viven atrapados en lo que poseen o perdieron y se definen por lo que tienen o por la falta que sienten. ¿Y tú? ¿Qué has estado empujando durante años sin darte cuenta? ¿Una carrera que ya perdió el sentido? ¿Una identidad que ya no es tuya? ¿O la obligación de mantener una imagen que pesa más de lo que te representa? Muy pronto hablaremos del círculo de la ira y del pantano donde muchos se ahogan mientras creen que solo están reaccionando. Pero primero, reconoce lo que te está sobrecargando en silencio. ¿Cuántas veces has dicho, no estoy enojado, solo estoy cansado? O, no es nada, déjalo así. Pero por dentro, algo hervía. En el quinto círculo, Dante atraviesa el Estigia, un pantano oscuro, donde el lodo hierve y el agua apesta. Allí viven los iracundos, los que explotan, y los melancólicos, los que implosionan. Dante describe una guerra de gritos. Unos se agreden con furia, muerden, golpean, se ahogan en el lodo. Otros, silenciosos, están sumergidos, con burbujas saliendo de la boca, murmurando ofensas sin sonido. Aquí, el contrapaso es cruel y justo. Aquellos que vivieron de la ira ahora viven dentro de ella, y los que nunca supieron expresarla se hunden en su propio barro. ¿Parece exagerado? Piensa en las redes sociales, en los grupos de WhatsApp, en las cenas familiares donde nadie escucha, solo reacciona. En los ambientes donde todos parecen estar, siempre listos para atacar, como si vivir fuera una defensa eterna. Ahora piensa en lo opuesto. Personas que tragan sapos durante años, que nunca dicen lo que sienten, que sonríen para evitar conflictos, pero en el fondo guardan rencor, se ahogan en resentimientos. La ira tiene muchas caras. A veces es grito, a veces es silencio, a veces es indiferencia. Dante no moraliza, él revela. Muestra que el verdadero infierno de la ira no está en el acto, sino en la prisión que genera, en la repetición, en la impotencia, en el resentimiento que se convierte en identidad. ¿Y tú? ¿Has golpeado a otros en tu mente o te has ahogado en cosas que no puedes decir? Tal vez estés atravesando tu propio Estigia, y lo más peligroso es pensar que eso es normal. En los próximos círculos hablaremos de algo aún más profundo, no lo que sientes, sino lo que crees, y cuando esa creencia se convierte en prisión, porque hay un tipo de fuego que arde por dentro y te impide ver más allá del tiempo. ¿Alguna vez conociste a alguien que solo cree en lo que ve? Alguien que dice, yo solo creo en hechos. O, después de la muerte se acabó, todo se vuelve polvo. En el descenso al sexto círculo del infierno, Dante encuentra a los herejes. Pero atención, el término aquí no significa quien piensa distinto de la religión dominante. En el contexto de la Divina Comedia, herejía es la prisión de la mente que se cierra al misterio. ¿El castigo? Estas almas están encerradas en tumbas en llamas, como si fueran consumidas desde dentro, pero incapaces de moverse. Entre ellas está Farinata, un gran líder político de la época de Dante, intelectual, brillante,
pero que solo creía en lo que era visible, solo en lo que podía ser probado. El fuego aquí no es el de la pasión, es el de la rigidez mental, de las ideas fijas, del orgullo intelectual, de la arrogancia que dice, solo lo que cabe en mi lógica es real. Esa herejía todavía vive hoy, no en las universidades, sino en las certezas inquebrantables que creamos sobre nosotros mismos. Yo soy así. Esto nunca va a cambiar. Dios no existe. Dios existe, pero me olvidó. Amor, eso es cosa de libros. Ya lo entendí todo. Lo demás es tontería. ¿Lo ves? No importa si eres escéptico o religioso, la prisión de la herejía es siempre la misma. La incapacidad de imaginar lo que está más allá. Dante escribe este círculo como una crítica velada al materialismo de su época, pero también como un espejo del alma que renunció a buscar. ¿Y tú? ¿Tienes alguna idea que se volvió piedra dentro de ti? ¿Alguna creencia que se convirtió en muro? ¿Algún dolor que se transformó en doctrina? Tal vez tu alma necesite errar más. En el sentido original de la palabra, errar, vagar, salir del camino previsible, abrir espacio a lo nuevo. En los próximos círculos, veremos lo que sucede cuando, además de pensar mal, alguien actúa contra sí mismo, contra los otros y contra la propia naturaleza. Prepárate para atravesar el bosque del dolor. Existen dolores tan intensos que se transforman en agresión contra el cuerpo, contra el otro, contra el propio Creador. En el séptimo círculo del infierno, Dante desciende a un territorio dividido en 3 giros, 3 formas de violencia, 3 maneras de intentar apagar el dolor usando más dolor. Primero, los violentos contra el otro. Son los tiranos, asesinos, crueles, sumergidos en un río de sangre hirviente. Allí está Alejandro Magno, pero también todos aquellos que hicieron del poder un vicio. La violencia aquí no es solo física, puede estar en el abuso emocional, en la manipulación, en la opresión cotidiana. ¿Cuántas veces sentiste miedo de alguien sin que esa persona haya puesto un dedo sobre ti? En el segundo giro encontramos a los violentos contra sí mismos, los suicidas, representados en un bosque sombrío donde las almas se han transformado en árboles retorcidos. Sus ramas sangran, su dolor echó raíces. Este es uno de los pasajes más conmovedores de la Divina Comedia. Y aquí una pausa necesaria. Si convives con pensamientos así, recuerda, hay salida y hay ayuda. Buscar apoyo es un acto de valentía, no de debilidad. Pero Dante no acusa, él observa y nos muestra que hay dolores que, si no son escuchados, toman forma de sentencia. ¿Cuántas veces has querido desaparecer en silencio o castigarte por dentro porque creías que no merecías ligereza? En el tercer giro están los violentos contra Dios, la naturaleza y el orden de las cosas. Aquellos que se burlan de la creación, que destruyen lo que debería ser cuidado, que convierten el don de la vida en desprecio. Aquí están los blasfemos, los usureros, los que hacen del tiempo una mercancía. Son obligados a caminar sobre arena ardiente, bajo una lluvia de fuego, porque vivieron de forma contraria al propio flujo de la vida. La imagen es fuerte, pero profundamente simbólica. La lluvia que debería nutrir, ahora quema, porque no reconocieron lo sagrado, ni fuera ni dentro. ¿Y tú? ¿Ya te has agredido con exceso de exigencia? ¿Has herido a alguien solo porque no supiste cómo lidiar con tu dolor? ¿Has tratado la vida como si fuera desechable? Tal vez el infierno de la violencia no esté solo en los grandes actos, sino en la normalización de la falta de respeto. En los próximos círculos no hablaremos más de actos visibles, sino de las mentiras invisibles, de aquellas que contamos a los demás y a nosotros mismos. Entraremos en el territorio del fraude. ¿Alguna vez tuviste la sensación de estar saboteándote, de actuar como si estuvieras en control, pero en el fondo, saber que solo estás manteniendo una apariencia? Bienvenido al octavo círculo del infierno, Malevolge,
que, en italiano arcaico, significa bolsas malas o fosas tortuosas. Dante describe este lugar como un gran anfiteatro dividido en 10 fosas, cada una dedicada a un tipo específico de fraude. Allí están los seductores, los aduladores, los corruptos, los hipócritas, los malos consejeros, los falsarios, los falsos amigos, los que engañan con buena apariencia, los que usaron la inteligencia como trampa. Pero atención, Dante no habla solo de crímenes, habla de máscaras, de aquellas que usamos para ser aceptados, elogiados, amados o simplemente no notados. Una de las figuras más impactantes aquí es Ulises, sí, el héroe de la Odisea, que ahora arde en una llama doble, junto con su compañero Diomedes. ¿Y por qué? Porque engañaron incluso a los dioses, dice Dante. Usaron la elocuencia, la razón y la estrategia para ilusionar. En uno de los momentos más poéticos del infierno, Ulises cuenta su error fatal. Me lancé al mar abierto, con solo un barco y un alma para guiarlo. Pero no era coraje, era hubris, la arrogancia de quien confunde sabiduría con ambición. ¿Y tú? ¿Te has aconsejado alguna vez con mentiras internas? ¿Has creado narrativas para justificar una elección que en el fondo sabías que no estaba alineada con tu corazón? ¿Cuántas veces has actuado seguridad, equilibrio, felicidad, solo para no enfrentar el vacío? Hoy, las fosas de Malevolge pueden estar disfrazadas de de filtros, de discursos sobre merecimiento y autenticidad, que en el fondo esconden miedo, comparación o resentimiento. Dante construye este círculo como un laberinto, y la lógica es precisa. La mentira te aprisiona, porque exige mantenimiento constante, y cuanto más mientes, más necesitas sostener la pose. La fraude no es solo lo que se dice, es también lo que se calla. Es mirar al espejo y no reconocerse. En el último círculo, Dante nos revela el núcleo más helado del alma, donde el amor se congela y la traición se convierte en estática. Vamos al fondo, donde el hielo arde más que el fuego. ¿Y si te dijera que el centro del infierno no está en llamas, está congelado? En la visión de Dante, el pecado más profundo no es el de la carne, ni el de la violencia, es el de la traición. Bienvenido al Cosito, el lago de hielo eterno. Allí yacen los que traicionaron el vínculo más sagrado, la familia, los amigos, la patria, el bien absoluto. No gritan, no se mueven. Están presos en el hielo hasta el cuello, algunos con los ojos abiertos, otros con las lágrimas congeladas en las pupilas. Aquí el contrapaso es brutal. Traicionaron. Y ahora viven congelados en su propia incapacidad de amar. Porque traicionar es eso, congelar el afecto. Es mirar a los ojos de alguien y mentir, es prometer y dar la espalda. Es decir, para siempre. Y dejarlo caer en el olvido. El hielo de Dante es símbolo de la indiferencia, del afecto que se volvió cálculo, de la confianza que se transformó en veneno. Y en el centro del centro está Lucifer. 3 bocas. 3 traidores eternamente masticados, Judas Iscariote, Bruto y Casio. Cuerpos triturados, desgarrados lentamente, pero jamás tragados. Porque la traición, para Dante, es el crimen que deshace el lazo que sostiene al mundo, la confianza. Pero, ¿y la traición que cometemos contra nosotros mismos? Cuando callas lo que sientes, cuando dices sí, queriendo decir no, cuando permaneces donde no eres visto, cuando abandonas tu propia vocación. ¿Cuántas veces has congelado tu propio corazón solo para encajar? ¿Cuántas veces dejaste de amar por miedo a ser traicionado? ¿Y el mundo moderno? ¿Cuántas relaciones viven bajo el hielo de la frialdad emocional, de la falsedad cordial, de la traición silenciosa? Dante no describe este círculo con gritos, sino con inmovilidad, porque el hielo más cruel es aquel que paraliza el alma. Ahora que descendimos hasta el fondo, verás cómo Dante nos muestra la salida. Sí, existe una salida, porque incluso del hielo se puede subir, y hay estrellas esperándote.
y salimos a volver a ver las estrellas. Con esta frase, Dante concluye su travesía por el infierno. Pero quizá también esté hablándonos a nosotros. Sí, porque todos tenemos nuestros círculos, nuestros pesos, nuestros pactos silenciosos con el dolor. Todos, en algún momento, ya fuimos Francesca arrastrada por el viento, o Farinata ardiendo en ideas rígidas, o un árbol silencioso sangrando en soledad en medio del bosque. Pero la travesía es posible, y el hilo de salida siempre es interno. Este video no fue una respuesta, fue un espejo, una antorcha, una pregunta extendida en la oscuridad. Y si algo en ti se movió, si una sombra recibió un nombre, si un dolor se reveló como un peldaño, entonces el viaje ha comenzado. Que tengas el valor de atravesar tu propio infierno, no para huir de él, sino para transformarlo en camino. Las estrellas están ahí, no para ser alcanzadas, sino para recordarte que existe dirección, incluso en la noche más oscura. Si este viaje simbólico te tocó, comenta aquí abajo. ¿Qué círculo habló más fuerte a tu corazón? Y si quieres continuar esta travesía con nosotros, suscríbete, porque en los próximos videos vamos a comenzar a subir